Prueba de Friedman. Pruebas para variables relacionadas. En este método se estudian las pruebas no paramétricas más utilizadas para comparar más de dos variables relacionadas. Las pruebas más utilizadas para comparar variables relacionadas son la prueba de Friedman, la prueba de Kendall y la prueba de Cochran. La prueba de Friedman en estadística es una prueba no paramétrica desarrollada por el economista Milton Friedman. Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se relacionan más de 3 o 2 grupos con elementos de forma que cada grupo sean más parecidos posibles entre sí. El método consiste en ordenar los datos por filas o bloques reemplazándolos por sus respectivos órdenes. En este tipo de pruebas existen dos hipótesis, que es la hipótesis nula. Esta no existen diferencias entre los grupos, y la otra es la hipótesis alterna. En esta existen diferencias entre los grupos. Para resolver el contraste de hipótesis anterior, Friedman propuso un estadístico que se distribuye como una chi cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de variables relacionadas, que se calcula mediante la siguiente expresión. Esta expresión se conoce como XR, en donde XR es igual a estadístico calculado del análisis de varianza por rasgo de Friedman, donde la H representa el número de elementos o de bloques o número de hileras, donde K es igual al número de variables relacionadas y donde RC cuadrada es la suma de rangos por columnas al cuadrado. Los pasos a seguir son 5. En el primer paso es hacer una tabla en la que K, el número de variables, es decir, la K medidas, estén en las columnas y N en los elementos en las filas. De esta manera la tabla tendrá K columnas y N filas. Número 2. A los valores de cada fila se les asigna un número de 1 a K, según el orden de magnitud de menor a mayor. Este número se le denomina rango. Paso número 3. Se suman los respectivos rangos en función de las columnas. Paso número 4. Aplicar la fórmula de análisis de varianza de doble entrada por rangos de Friedman. Paso número 5. Comparar el valor de x cuadrada de Friedman con tablas de valores críticos de chi cuadrada de Pearson. A continuación daré a conocer un ejemplo. Ejemplo. Como objeto de estudiar la diferencia de concentración de un tóxico, miligramos sobre 1000 en distintos órganos de peces, se extrae una muestra aleatoria de peces de un río y se estudia en cada uno de ellos la concentración del tóxico en miligramos en cerebro, corazón y sangre. El objetivo del estudio es conocer si la concentración del tóxico en 3 órganos es igual o distinta. Los resultados obtenidos son los siguientes. Número de participantes son 12 peces. Número de variables, 3 órganos, que son cerebro, corazón y sangre. Como hipótesis tenemos lo siguiente. Hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la concentración del tóxico en cerebro, corazón y sangre. Y hipótesis alterna. Existen diferencias significativas en la concentración del tóxico en cerebro, corazón y sangre. Como podemos observar en el primer paso, se encuentra una tabla. En esta tabla ya están bien acomodadas las variables y las medidas entre columnas y filas, contando con 3 columnas, que sería cerebro, corazón y sangre. Y de ahí valores en cuestión a las filas. En el paso número 2
ya se clasificaron los rangos de menor a mayor, de mayor a menor. En el tercer paso, las sumas de los rangos correspondientes a cada órgano, variable o columna son: rango 1 es igual a 33, rango 2 es igual a 25, rango número 3 es igual a 14. Dividiendo las sumas de rangos anteriores por los 12, obtienen los rangos medios. Rango 1 es igual a 2.75, rango 2 es igual a 2.08, rango 3 es igual a 1.17. En el paso número 4, trabajamos con lo que es la fórmula XR. Esta fórmula se va a sustituir conforme a los valores de la tabla anterior. En el quinto paso se muestra una tabla donde se debe de buscar el valor crítico de XR, buscando la significación y los grados de libertad para encontrar XR, quiere decir el número que más se repite. Como punto crítico hallado para la distribución chi cuadrado con los grados de libertad es igual a 5.99 y el valor hallado aplicado en la fórmula es de 15.17. Como conclusión tenemos que el valor obtenido es mucho mayor. Hay pruebas estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluir que existen diferencias significativas en la concentración del tóxico en cerebro, corazón y sangre, quedándonos así con la hipótesis alterna. Se trae un segundo ejemplo ahora con un programa estadístico informático que se llama SPSS. Este es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas en el caso de estadística. En el primer paso, en el menú, trae análisis y se debe de seleccionar estadística no paramétrica. Y en la lista de estas pruebas se debe de seleccionar la K, muestras relacionadas. Aparece la pantalla siguiente y se muestra la pantalla como está en la imagen. Como segundo paso, una vez introducidos los datos, las variables que se quieren constatar, cerebro, corazón y sangre, en este caso se pasan a la ventana contrastar variables. Se marca en tipo de prueba Friedman pulsando aceptar y se obtienen los resultados siguientes como lo muestra la tabla. Y al final ya se da la lista de los resultados. En pruebas paramétricas o no paramétricas tenemos conjunto de datos y es prueba de Friedman. Ya estos son los resultados que arroja el programa. Rangos: cerebro, rango promedio 2.75, corazón 2.08, sangre 1.17. Estadísticos de contraste: número de participantes 12, chi cuadrado 15.167, grados de libertad 2, significancia 0.001, prueba de Friedman. Y para concluir este trabajo se tiene que en la primera tabla se muestran los grados medios correspondientes a cada variable. En la segunda tabla, anteriormente mostrada, en la segunda tabla se muestra el número de casos, el valor del estadístico de contraste, los grados de libertad y la significación estadística, que es aproximadamente probabilidad es menor a 0.01. Las conclusiones son las mismas que se expusieron anteriormente y las vuelvo a repetir. Como el valor obtenido es mucho mayor, hay pruebas estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluir que existen diferencias significativas en la concentración del tóxico en cerebro, corazón y sangre.